Bendiciones, mis queridos estudiantes de la Biblia. Bueno, gracias a Dios estamos otra vez estudiando 1 Corintios. Ahora vamos a seguir con el resto del capítulo 5 de la primera carta de apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer todo el capítulo como siempre se debe hacer cuando uno va a estudiar una parte. Necesitamos siempre tener contexto. Dice así, versículo 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Amén. Muy bien, ya habíamos visto que hay un motivo muy serio de reprensión de parte de Pablo. Es que había un hombre que vivía con la mujer de su padre y los corintios no habían hecho nada. Probablemente era un líder de la iglesia, ¿verdad? Entonces ellos no habían hecho nada. Entonces habíamos visto que Pablo dice que él, juntamente con ellos, ya había juzgado a este hombre. Y el tal, decíamos, en el versículo 5, que es de donde vamos a partir, decía, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿no? Entonces habíamos visto que lo que el consejo de Pablo era que el tal sea expuesto, la palabra entregar, quiere decir dar, exponer, arriesgar, sea remitido a Satanás, encomendado a Satanás para destrucción del cuerpo. Ok, veíamos otra cosa un poco del nombre de Satanás, que quiere decir acusador, adversario, de la palabra Satán, que quiere decir adversario. Acusador es una palabra griega, es una forma griega del arameo, ¿no? En realidad su origen es arameo. Entonces habíamos visto las cosas que podía hacer Satanás. Habíamos visto dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Las veces que Satanás aparecía, ¿no? Primero habíamos visto que tentó a Jesús, ¿verdad? A Pablo se lo llama Satanás, pero ya habíamos visto que no es en realidad el adversario como el enemigo, sino que Pablo era un adversario, un opositor de la voluntad de Dios, ¿verdad? En Marcos 8:33, en Lucas 13:16, él había dejado encorvada a una mujer, Satanás había dejado encorvada a una mujer que fue sanada por Jesús en el día de reposo. En Lucas 22:3, Satanás había entrado en Judas, o sea, había tenido esa podemos decir, esa prerrogativa, ¿verdad? Habíamos visto que hay veces que nosotros le podemos dar lugar.
En Hechos 5:3 habíamos visto que Pedro reprende a Ananías por haber mentido al Espíritu Santo y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, verdad? De mentira. Vemos que él es padre de mentira, entonces también cuando se le da lugar, Satanás pudiera hacer eso dentro de un creyente, Ananías, ¿no? y Zafira, su mujer, que se habían dejado llevar por otras motivaciones impuras. En Hechos 26 vemos que 26:13, ¿verdad? 26:18 es, 26:18, que el Evangelio, dice 26:18, le dice, Jesús le dice a Pablo cuando lo llama, ¿no? Pablo era en ese momento Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos y luego, bueno, se le aparece, ¿verdad?, en el camino a Damasco, etc. Pero este versículo dice, le dice a él que una de las cosas por las cuales él le iba a enviar es para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, decía Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿no? Entonces veíamos que en realidad nosotros, si hemos recibido a Cristo, hemos disfrutado de la sustitución de Él por nosotros en la cruz. Entonces Satanás ya no tenía causa por la cual él hacernos daño, ¿verdad? Entonces habíamos salido de la potestad de Satanás, dice Hechos 26:18, a Dios, ¿no? Ahora estamos bajo la potestad de Dios. Entonces, aquí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 7, decía que Satanás podía tentar, especialmente cuando el hombre y la mujer, no, el esposo y la esposa, se estaban negando sexualmente, y que sí podían hacerlo, pero por un poco tiempo y realmente de acuerdo para dedicarse a la oración, pero que tenían que volver a tener sus relaciones matrimoniales. Y dice, para que no os tiente Satanás, ¿verdad? Él dice eso o sea, bueno, estamos mirando lo que puede hacer Satanás. Pudiera tentar aquí en este momento. En 2 de Corintios 2:11, vemos, ¿verdad?, que este hombre que había sido en este momento entregado a Satanás, se había arrepentido, ¿no? Y seguramente la noticia llegó a Pablo, y en su segunda carta, ya rápido después de empezar en el capítulo 2, al finalizar este capítulo, dice que este hombre que se había arrepentido, parece que la entrega a Satanás había surtido efecto bueno, ¿no? Se había arrepentido y les dice que ellos le debían perdonar y restablecerle a la iglesia como un hermano, ¿verdad? En el capítulo 11 de la segunda de Corintios vemos que también Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Él se disfraza como ángel de luz y sus obreros, dice también, dice versículo 11, 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Okay. Entonces, hay obreros también, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se dicen ser apóstoles de Cristo y en realidad son apóstoles, son ministros de Satanás, aquí les llama, ¿verdad? Y se disfrazan, ¿no? Así como él. Entonces Satanás, hemos dicho de que no es, o sea, podemos reconocerlo no físicamente, digamos, ¿no? Él puede disfrazarse de ángel de luz, y también sus propios ministros de Satanás que tiene él, que tristemente se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿verdad?
Por eso a veces traen tanto oprobio, digamos, al Evangelio y cierran la puerta a tanta gente, esas personas que se prestan a servir a Satanás de una manera disfrazada, siguiendo sus propios intereses, ¿verdad? Siguiendo sus propias metas, intereses, y no sirviendo a Cristo, sino hacia a sí mismos y bueno, a Satanás. Ni siquiera se sirven a sí mismos de verdad. Bueno, veíamos otro versículo, está en el capítulo 12, ¿verdad? Cuando Satanás, muy interesante, le da en la 2 Corintios, ¿verdad? Dice el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, aquí el punto es que Satanás en realidad está siendo usado por Dios para abofetear al propio Pablo. Y dice bien claro en el versículo 7, que para que la grandeza de las revelaciones que él estaba recibiendo no le exaltase desmedidamente. O sea, es tan terrible el orgullo, es tan terrible la autoexaltación, que Dios usa, ¿verdad?, a un mensajero de Satanás que le abofetee. Y él le pidió al Señor por 3 veces que lo quite, y el Señor le dijo, no, en realidad no conviene. Es tremendo cómo es el corazón del hombre, ¿verdad? Es engañoso, dice Jeremías, y perverso. Pero aquí vemos que Satanás en realidad es usado. Y luego, bueno, ni aún nosotros oramos a veces por sanidad, como si fuera la verdad que la sanidad tiene que darse sí o sí. Dios puede sanar, pero Dios a veces sana, a veces no, a veces permite aún que Satanás abofetee a este hombre. Veíamos, por ejemplo, en la mujer encorvada, que Jesús sanó a la mujer encorvada, pero en este caso, según sus propósitos, y entendiendo el peligro que tenía Pablo, el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ok, entonces, aquí Satanás en realidad es un instrumento para guardar al propio Pablo. Lo mismo hemos visto que esta entrega de Satanás en el capítulo 5, versículo 5, vimos en unos versículos anteriores que tuvo su resultado. En realidad el hombre se arrepintió de su pecado de estar con la mujer de su padre. Podemos ver también cómo Satanás es usado, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Job, en el libro de Job, miramos a Satanás otra vez, digamos, ¿no?, trayendo una ruina tremenda al pobre Job, ¿no?, que después en realidad miramos que no era tanto, ¿no? Por ejemplo, dice Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ¿no? Previamente Dios estaba alabando a Job por su rectitud. Y parece también algo contradictorio lo que le sucede a Job, ¿no? Después de él ser tan fiel, tan recto, usted puede leer, y dice que Satanás vino entre los hijos de Dios, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, versículo 7, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado? Jehová dijo a Satanás, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Y dijo Jehová a Satanás, miren, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas sobre él tu mano. Y salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo. Bueno, Satanás en este momento ha sido un instrumento para destruir las posesiones de Job. Y bueno, después miramos, si usted sigue leyendo el libro de Job, cómo Job destruye eso, incluso llega a un punto en que destruye su salud. Y Dios se lo permite y Dios le pone sus límites. ¿Y qué podemos decir, verdad? ¿Por qué Dios permitió eso? En realidad, Satanás en este momento, igual que en las dos ocasiones anteriores, está siendo simplemente un instrumento de Dios. ¿Y qué fue lo que consiguió Dios después de todo el proceso que tuvo Job? Dice en el último capítulo de Job, en el capítulo 42, dice, después de que Jehová habló y ya, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él sabía que ninguno de nuestros pensamientos se podía esconder. Y pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él no tenía entendimiento y a través del proceso Dios se lo dio. Y luego le dice, oye, te ruego y hablaré. Y dice, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿No? Job era un poco orgulloso, pensaba que sabía mucho. Y aquí está diciéndole a Job que a Dios que le enseñe. Y luego dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, todo lo que hizo Dios es quitarle a Job todas esas ínfulas que pudo haber tenido, aún siendo perfecto delante de Dios, y mostrarse, ¿no?, a Job. Hacer que Job tenga un corazón abierto para abrir la enseñanza. Y también Job empezó a ver a Dios, empezó a conocer a Dios de una forma profunda, ¿verdad? Y luego, bueno, la verdad que Dios no lo dejó así a Job. En el versículo 10 dice, en este capítulo 42, el último capítulo de Job, y quitó Jehová, dice, la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y hermanos, bueno, ahí habla de cómo la bendición que Job recibió después fue el doble, aparte de la bendición espiritual. Y aquí, entonces, ¿qué podemos decir? Que al final de cuentas la labor de Satanás también fue para bien. Fue para bien, aunque fue dolorosa. Lo mismo pasaba con Pablo, ¿no? Él tenía una tentación de enorgullecerse y vino un mensajero de Satanás y ese mensajero lo mantuvo humilde, ¿verdad? Amén. Entonces podemos ver, miren, Satanás, ¿cómo es Satanás? ¿Yo cómo lo veo? Yo lo veo a Satanás como un perro rabioso, así como una cadena que lo sostiene, pero que quiere morder primero a cualquiera que pueda. Amén. Pero usted sabe que Satanás está atado, podemos decir, con cadenas de legalidad. Este universo en que vivimos tiene un sistema legal que Satanás no puede romper. Amén. Él es un instrumento destructor, pero solo puede destruir todo lo que la legalidad de este universo le permita. Amén. No puede hacer Satanás lo que quiere. Satanás puede hacer lo que la legalidad del universo le permita hacer, ¿no?, de destrucción.
Recuerden, él solo hace, es un obrero de destrucción que Dios mismo lo usa muchas veces de manera controlada. Cuando Dios lo usa de manera controlada, pero para traer cierta tribulación, ciertas situaciones, como dice el mismo Santiago, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tendrá su obra completa hasta que seáis perfectos y cabales. Entonces él mismo dice: gócense por tribulación, que perfeccionará sus vidas. Entonces muchas veces en esta labor de tribulación perfeccionadora de Dios, el instrumento es Satanás, como en este caso de Job, y en 2 Corintios, en el caso de Pablo. Amén. Entonces los hombres, Satanás no puede atacar, por más que quiera destruir. Él ha venido ¿para qué? Para matar, robar y destruir, ¿verdad? Pero por más que él quiera hacerlo, no lo puede hacer. Amén. Hemos visto aquí en Hechos 26 que nuestra fe en Dios, especialmente los hijos de Dios, estamos libres de su dominio. Pero los hombres, incluso los hijos de Dios, pueden hacer con sus acciones, ¿verdad? Le pueden dar a Satanás jurisdicción. Pueden darle a Satanás como un permiso legal por medio del pecado, porque el pecado es una legalidad. Y esa es quizá la única. Ejemplo, veamos en Efesios 4:26 y 27. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo que nos sugiere este versículo es que cuando nosotros estamos airados y dejamos que nuestra ira siga, ¿verdad?, hasta el día siguiente, ahí estamos dando un lugar al diablo, ¿no? Hay un problema donde el enemigo ya empieza a tener cierta legalidad, ¿verdad? Aquí en Efesios nos habla muchas cosas, ¿verdad? Incluso en el capítulo 6, que es el capítulo, ¿no?, ¿verdad?, de una confrontación espiritual. ¿Sabe qué, mis hermanos? Los hombres tenemos legalidades. O sea, tenemos autoridad sobre ciertos ámbitos. Para empezar, cada uno tiene autoridad sobre el ámbito de su propia vida. Por eso Dios nos dio libre albedrío. Y ese libre albedrío ni lo traspasa Dios, ni tampoco Satanás. Satanás no nos puede obligar, como Dios no. Bueno, Él ha decidido no obligarnos. Podría hacer todo lo que quiere Dios porque es soberano, pero Él ha definido dejarnos libres. Entonces en esa libertad nosotros podemos tomar decisiones, y podemos, en esas decisiones, si tomamos decisiones legalmente incorrectas, le podemos dar lugar al diablo, como en este caso en Efesios 4, ¿verdad? O sea, nuestros ámbitos de legalidad son muy importantes. Por ejemplo, estábamos hablando el domingo del padre. Un padre, por ejemplo, tiene un ámbito de legalidad que es la familia. ¿Cuántas veces el padre, con su autoridad sobre la familia, deja lugar al enemigo y sufre destrucción? La familia. Lo mismo son las personas que están bajo autoridad. La autoridad es algo sumamente importante, ¿verdad? Sumamente importante. Por eso en el capítulo 6, ¿verdad?, que dice 6:11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces tenemos que tomar la armadura de Dios para estar firmes contra sus acechanzas. Él puede hacer acechanzas. Él tentó a Jesús, ¿verdad? Hemos visto. Y también, mis amados, antes de estos versículos habla de las esposas que se sujetan a sus maridos. Habla de los hijos que se sujeten a los padres, y los padres cómo deben actuar con sus esposas, los esposos, los padres con sus hijos, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando un hijo se somete a su padre y honra a su padre, Satanás no tiene poder sobre su futuro. Dice que
Ese mandamiento es tan poderoso, ¿no? Dice que es el primer mandamiento con promesa para que le vaya bien. Satanás no puede hacer que le vaya mal a un hijo que honra a sus padres. Es tremendo. Eso es lo que dice en Efesios. En Romanos 13 vemos que, habíamos visto el domingo, ¿verdad? Que toda autoridad viene de Dios. Y dice, y los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten y acarrean condenación para sí mismos. Entonces, es bien importante tener todas estas cosas bien claritas, bien entendidas. Por eso necesitamos entender la Biblia. Y dejar de darle a Satanás el poder que pensamos que tiene, ¿verdad? Él tiene un poder limitado. En este caso dice, entregan a Satanás a este hombre para destrucción de la carne, a fin de que, dice en el versículo 5, el espíritu sea salvo en el día del Señor. Amén. Entonces, denle lugar, o sea, permitan que Satanás pueda destruir su salud, no sé, ¿verdad? La carne. Y aquella aflicción le daría una oportunidad para arrepentirse. Lo que sucedió, la verdad, en el capítulo 2, por eso estamos viendo, ¿verdad? Si quieren, les leo un poquito. El versículo 10 dice, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, en estos versículos dice que el hombre había sido perdonado. Amén. Entonces, hermanos, a Satanás no es que le detienen nuestros gritos, nuestras palabras. A veces te ordeno, Satanás, así que a él es un ser legal y la autoridad verdadera es aquella que lo detiene. Amén. Y las legalidades están por encima, hermano, de toda palabra, de todas aquellas, sin autoridad. O sea, si estamos en pecado, si estamos en rebelión contra nuestras autoridades, etc. Hermanos, no tenemos potestad contra Satanás. Lo único que muchas veces hacen las gentes es provocar a Satanás. Es más importante que saber reprender a Satanás, es más importante saber vivir y saber andar en santidad y saber andar con una actitud correcta en la vida. Porque es ahí donde Satanás no puede hacer nada por más que quiera. Porque no tiene legalidad. Porque la sangre de Cristo, hemos visto que la sangre de Cristo nos ha hecho libres de todo pecado. Entonces no existe un delito por el cual Satanás nos pueda hacer daño, castigar. Y aquí se me prendió el foco con una situación en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso y estaba en tremendo avivamiento. Dice, le voy a leer este pasaje solamente para entender cómo personas que lo reprendieron en realidad por no tener autoridad, más bien lo provocaron. Dice, de tal manera, versículo 12, que aún se llevaban los enfermos o paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Está hablando del ministerio de Pablo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7, dice, hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, era judío, era jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, no importa que ustedes invoquen el nombre de Jesús o el de Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? En otras palabras, ¿qué autoridad tienen? Y dice, versículo 19, 16 de Hechos, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, ¿no? Pero estos hombres eran exorcistas,
eran prácticamente, tenían toda la práctica y empezaron a reprender al enemigo, pero no tenían autoridad. Y bueno, lo único que hicieron es provocarlo y luego, miren, dice aquí que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y heridos. Un solo hombre con el espíritu inmundo. El espíritu inmundo sí tiene poder, Satanás, sí tiene poder, pero no puede hacer nada con todo el poder que tiene si no existe una legalidad que alguien le haya abierto o que Dios le permita, y cuando Dios lo permite es por razones buenas, ¿verdad? Y con límite. ¿Ok? Entonces, hermanos, dejemos de estar ahí reprendiendo sin son ni ton. Sepamos entender la voluntad de Dios y seamos instrumentos de Dios para hacer esa voluntad, como lo hacía Pablo, etc., como Jesús mismo hacía. Él echó fuera, pero en el momento preciso y en el tiempo de la voluntad de Dios. Pablo le pidió y le dijo: Señor, quita de mí este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás que me abofetea. Y el Señor le dijo: no es tiempo, porque todavía, como dice Pablo, entendió Pablo que lo que pasaba con él era que podía enorgullecerse, que podía exaltarse desmedidamente. Entonces, Dios dijo: no, tranquilo, yo voy a saber cuándo. Amén. Y no sabemos ya más. Ok, y sigamos adelante. Entonces dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bueno, ¿qué jactancia, hermanos? Ustedes saben que los corintios pensaban que ellos eran la mejor iglesia. Tenían una iglesia próspera económicamente, habían pasado grandes apóstoles y otros que parecían grandes apóstoles, ¿no? Que tenían apariencia de grandes apóstoles, y no les faltaba ningún don. Y no, pues ellos estaban jactándose, ellos decían: nosotros somos la mejor iglesia, me imagino, ¿no? Pero las iglesias de Macedonia, ¿no? Allá al norte, estaban pasando por situaciones difíciles y problemas, incluso de económicos. En Jerusalén y las iglesias de Judea, tuvieron ellos que, Pablo recogía una ofrenda para ellos, porque estaban pasando por una sequía tremenda. Entonces ellos estaban orgullosos, ellos decían: wow, nosotros tenemos todo, somos la mejor iglesia. Pero aquí dice: no es buena esa jactancia. No es congruente decir, en otras palabras, no somos la mejor iglesia cuando dentro de ustedes está un miembro prominente que vive en incesto. Hermanos, la medida de la iglesia no es la grandeza, no es la economía, no es la fama. La medida de la iglesia es la santidad de la iglesia, la presencia de Cristo en esa iglesia. Y les viene a decir un principio espiritual muy fuerte. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Saben, hermanos, que la medida de una iglesia, Pablo dice, miren, en su carta a los Colosenses, él habla del objetivo de su ministerio, y este es el objetivo del ministerio de las iglesias. Colosenses 1:27 al 29 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice el versículo 8, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él dice: el objetivo de mi ministerio es presentar maduro, la palabra perfecto, teleios, quiere decir maduro en Cristo, a todo hombre. Entonces la medida de una iglesia podría estar, bueno, ninguna iglesia se puede jactar de nada. En realidad, si se jacta ya está mal, ¿verdad? Pero si algo bueno puede exponer una iglesia, es la santidad, la presencia de Cristo. Como dice aquí, que Cristo empiece a manifestarse en los hombres,
empiece a perfeccionar, ¿no? A mostrarse al mundo. Esa es la medida de una iglesia. Y dice que un poco de levadura, el pecado. ¿Qué es la levadura? En realidad, hermano, la levadura es un fermento que se pone un poquito en la masa y empieza a fermentar toda la masa. Y este pecado, estamos hablando del pecado de este hombre. Este pecado no había sido reprendido. Entonces la gente, aún los nuevos cristianos, veían a este hombre andando con la mujer de su padre, cometiendo un incesto ahí, y no le decían nada. Y simplemente estaban todos orondos, diciendo somos la mejor iglesia. ¿Y qué dice el versículo 7? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Dice limpiaos. La palabra limpiaos es una palabra que tiene un prefijo, ek, ¿no? Ek katsairo, quiere decir, limpiar es la palabra katsairo, y ek quiere decir un intensivo, ¿no? Limpiar completamente. Dice, limpiaos de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? La levadura de la vieja vida, la levadura de la vida mundana. Aún los mundanos estaban horrorizándose del pecado que había dentro de la iglesia. Para que seáis nueva masa, dice, sin levadura, sin pecado. No debe haber, hermano, en nosotros levadura. La masa que somos nosotros debe ser limpia de levadura. Y el pecado es tan tremendo que un poquito puede leudar toda la masa. Hay hombres que han dejado un área de su vida descubierta. En todo lo demás son santos, pero hay un área de su vida en que no son correctos, no son santos. ¿Y qué hace esa área de su vida? Esa área de su vida empieza a contaminar todas las otras partes de su vida. Hay hombres rectos, intachables, incorruptibles en una cosa, pero en su vida familiar, en su vida matrimonial, engañan a su mujer. Ellos son tan orgullosísimos de que son los tipos más incorruptibles, pero ese otro empieza y al final termina leudando toda la masa, termina arruinando su vida. Y puede ser muy pequeño, puede ser la mentira, por ejemplo, la mentira que se ve a veces como algo que no es muy grave, algo que no es muy serio. Pero si nosotros permitimos, vivimos vidas engañando, hermanos, esa levadura empieza a leudar toda la masa. Y no hablo de cometer pecado, hablo de una actitud. Porque una mentira se nos puede salir a cualquiera de nosotros. Pero cuando nos damos cuenta, nos arrepentimos, inmediatamente arreglamos la mentira, el engaño. Sacamos a luz, nos arrepentimos. Eso es lo correcto, lo que debía haber pasado en esta iglesia. ¿Quién sabe? Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Por eso es que murió en la cruz. Amén. Pero aquí dice, y miren, habla de la Pascua, ¿no? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Está hablando, dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿A qué fiesta se está refiriendo? Aquí nos está refiriendo a una fiesta del Antiguo Testamento, que es un ejemplo maravilloso de lo que está diciendo. La fiesta de la Pascua, a ver, ustedes saben que la fiesta de la Pascua es la que representa, es la que celebraron al salir de Egipto. En la fiesta de la Pascua sacrificaban un cordero y con la sangre de ese cordero pusieron el dintel en la puerta y el heridor ya no los hirió, ¿no? Quiero ir con ustedes, permítanme ir al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a entender. Y después de la fiesta de la Pascua, inmediatamente
está la fiesta de los panes sin levadura. Amén. Vayamos rápidamente a Éxodo 12. Versículo 1 dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año, ¿no? Su año nuevo empieza con la Pascua, como mostrando, ¿no? Nuestra nueva vida empieza cuando nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo y Él ha venido y nos ha hecho nacer del Espíritu, nos ha hecho nacer de nuevo, ha limpiado nuestros pecados, ¿no? Para ellos era el primero de los meses. Versículo 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Ok. 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Amén. Bueno, miren, aquí vamos viendo, el animal era un macho de 1 año, pero tenía que ser sin defecto. Todo esto es un símbolo muy grande de Cristo. Cristo es, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenía que ser sin defecto porque la muerte que vino contra Él no debía ser por un pecado propio de Él, sino por nuestros pecados. Él no murió por haber pecado Él murió por nuestros pecados. Versículo 6, estamos en Éxodo 12. Y los guardaréis hasta el día 14, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo mataría, ¿verdad? Eso es también una figura de lo que pasó con el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Cristo fue inmolado en la cruz. Versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ¿verdad? Todo eso, la tristeza, ¿verdad? De esta muerte de Jesucristo en la cruz, son las hierbas amargas. Y los panes sin levadura, sin pecado, habla con una actitud santa, ¿verdad? Dice el versículo 9, ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ok. Dice, y lo quemaréis en el fuego. 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces ellos, al comer este cordero, estaban diciendo, yo acepto a Cristo, vivo la vida de Cristo. Ok, vamos así rapidito, en otro momento usted lo va a estudiar. Dice, pues yo pasaré, dice, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿No? Entonces es lo que pasa. Por la sangre de Cristo, hermanos, nosotros hemos sido limpiados y hemos sido librados de la potestad de Satanás, lo que veíamos previamente, ¿no? Hemos sido sacados de la potestad de Satanás y hemos sido llevados a Dios. Dice, y luego, versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Una fiesta para celebrar, porque a veces nos olvidamos. 7 días, versículo 15, comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel, ¿no? Después de la Pascua venía un periodo de 7 días, 7 días habla de un periodo completo, es un número de lo completo, o sea, la vida completa sin levadura. Amén. Saquen la levadura de sus casas. Y aquí Pablo estaba diciendo, saquen la levadura de la iglesia, saquen el pecado de ahí. Amén. Ese cordero, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Amén. Ahora somos suyos, hermanos. Ahora somos suyos, ¿verdad? Somos suyos del Señor.
Y no estamos para vivir mezclados con el pecado. El pecado debe ser un accidente en el peor de los casos, en el mejor. Amén. Y cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos y pedimos perdón e inmediatamente el crimen que nos está siendo imputado en ese momento es borrado por la propia sangre de Cristo. Esa es la bendición de la palabra de Dios. Pero desde ahora, miren, ¿no? Los primogénitos de Egipto fueron muertos, los primogénitos de Israel fueron salvados, pero dice Pablo que el primogénito ahora sería suyo. Dice Éxodo 13:1, y habló Jehová a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. O sea, ahora si nosotros hemos sido salvados, no es para seguir viviendo para nosotros mismos, ahora vivimos para nuestro dueño, para Dios. Somos suyos. Versículo 12 de Éxodo 13 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo el primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. ¿No? Nosotros, dice el Nuevo Testamento, que somos los primogénitos. Somos la congregación de los primogénitos. Somos la congregación de los suyos. Porque a nosotros se nos ha salvado por la sangre del Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Deberíamos estar muertos, pero ahora estamos vivos. Así como los primogénitos de Israel no fueron matados por el ángel de la muerte, ahora también nosotros estamos vivos. No tenemos que olvidar eso. La Pascua era un recordatorio. Amén. Y la Biblia nos habla de la cena del Señor como un recordatorio. A nosotros se nos dejó la cena del Señor. Números 3, versículo 11. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío, dice el versículo 13, Números 3:13, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Amén. Eso habla de que nuestras vidas son suyas. Debemos vivir con una vida consagrada a Dios y no con el pecado. De ahí viene la propia fiesta de los panes sin levadura. Amén. Dice aquí que el versículo 8, así que celebremos la fiesta, ¿verdad? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. La levadura de malicia, la palabra malicia es la palabra caquía, que quiere decir depravación, malignidad. Dice lo opuesto a la palabra arete, que quiere decir excelencia. Y maldad es la palabra poneria, perversidad, ¿no? Algo maligno, algo penoso. Sino dice con panes de sinceridad y de verdad, ¿no? La palabra sinceridad, la palabra elicrinia, que quiere decir sinceridad, pureza, y viene de una palabra que quiere decir claridad, sincera, una vida abierta, ¿verdad? Y de verdad, la palabra aletheia, que quiere decir veracidad, verdad, integridad de carácter. Hermanos, lo que nos está mostrando aquí es que si se permite la levadura, el problema es que un poco de levadura puede leudar toda la masa. Si se permite la levadura dentro de la congregación, esta puede llevar a toda la masa sin levadura, toda la masa santa la puede leudar y puede arruinar no solo a una persona, sino a una congregación. Es una cosa muy grave porque ahora se trata de una congregación. Amén. Entonces, ¿qué se debe hacer en las congregaciones? Cuando hay un pecado que es evidente, se debe poner evidencia pública de la maldad de ese pecado, para que las personas no crean, ¿verdad? No lo tomen como algo normal, porque así está. Así es la naturaleza humana.
Entonces, aleluya, vamos a tratar de terminar rápido. Dice, os he escrito, versículo 9, por carta que no os juntéis con los fornicarios, ¿verdad? La palabra juntéis es una palabra larga, difícil, sunanamangingnumi, algo así, que viene con 3, o sea, no tengan mezcla, no tengan compañía, no se asocien con los fornicarios, la palabra pornos, que tiene que ver con prostitución, ¿verdad? Con los fornicarios. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Él dice, yo les he escrito que no se junten con esto, pero no con estos del mundo. Más bien, dice el versículo 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces estos pecados que podían ser las levaduras que puedan leudar toda la masa, él dice, si hay uno que es hermano, si está en la congregación, esa persona tiene que ser expuesta. Amén. No se junten con esa persona, ni aún coman, para que los nuevos, las otras personas, no piensen que el vivir en ese pecado es normal para los hijos de Dios. La palabra, quiero decirle, la palabra avaros es la palabra pleonectes, que quiere decir esas personas que desean con ansias, ganancias avariciosas, esa ansia, esas personas que tienen ansia de tener, ¿no? Esas personas que siempre andan queriendo acumular y todo para ellos. Los ladrones, la palabra harpax, que quiere decir rapacidad, despojo, estafador, esa gente estafadora que engaña a los demás en beneficio propio. Si esa persona está en la congregación, señálelo y no se junten con él. Los idólatras, la palabra eidolatres, siervo de una imagen, adorador, ¿no?, de ídolos. Viene de eidolón, que quiere decir ídolo, y latris, asalariado. Es un trabajador para los ídolos. No puede haber un trabajador para los ídolos dentro de la congregación. Amén. Dice, los maldicientes, es la palabra loidoros, que quiere decir una persona abusiva, ofensiva, injuriosa. Una persona insultador, ¿no?, injurioso, ofensiva. No debe haber ese tipo de personas. Ese no es de la congregación. Los borrachos, la palabra netusos, que quiere decir embriagados, borrachín. No puede haber un hermano borrachín, ¿no?, que siempre, continuamente se ande emborrachando. Dice, con ellos ni aún comáis. La palabra comáis, no toméis alimento en compañía de ellos. Amén, hermanos. Habla de levaduras que pueden leudar las masas y que posiblemente en muchos lugares esa levadura leudó la masa ya. Y ya ni siquiera ninguna de estas cosas se tiene como pecado en algunos lugares. En algunas iglesias no se predica ni contra el pecado. Dice el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? La palabra juzgar es la palabra crino, que quiere decir distinguir, decidir, separar, evaluar. Entonces, ¿qué está queriendo decir Pablo aquí? Y lo hago muy rápido porque ya estamos llegando a la hora. ¿Cómo puedo decir, Pablo dice en otras palabras, cómo puedo decir que el mundo tiene pecado si ve tolerancia en la iglesia? Tolerancia del pecado mismo en la iglesia. ¿Cómo puede el mundo reconocer su pecado si la iglesia está teniendo esa clase de vida? ¿Cómo puede el mundo arrepentirse si en la misma iglesia que le predica está viviendo en esa situación? ¿Cómo puedo yo predicar, dice Pablo, al mundo de pecado si en la propia iglesia hay este pecado? Eso es lo que está diciendo. Si los de adentro no son juzgados, entonces la iglesia es otra vez masa con levadura, la vieja levadura. O sea, ¿qué diferencia hay? Por eso dice, quitad, versículo 13, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso,
de entre vosotros. La palabra perverso es la misma palabra que dice en el versículo 7, ¿verdad? De la levadura, el 8, de levadura de maldad, el perverso. Hermanos, muchas iglesias ya no hablan de pecado. ¿Por qué? Quizás ya lo han tolerado tanto que ya leudó toda la masa. Pastores, líderes, ministros de alabanza, la homosexualidad en las iglesias, ¿verdad? Cualquiera de estas cosas permitidas, sin reprensión, si no se habla la palabra de Dios, si no se muestra cómo la palabra de Dios no permite esto, esa levadura puede leudar toda la masa. Y empiezan, yo sé que hay iglesias donde los ministros son homosexuales, han ordenado homosexuales, pero la Biblia dice que no. Un ministro adúltero, ¿cómo puede venir un ministro que tiene 2, 3 mujeres? Un ministro borracho, etcétera. Todas estas palabras, todas estas actitudes pecaminosas que hablan. Amén. Hermanos, si dejamos que la levadura leude la masa, ya la iglesia ya no puede darse cuenta del pecado del mundo, porque ya está lleno de ese pecado. Amén. Y hermanos, no se trata de escaparnos del mundo. Jesús comía con los publicanos y pecadores. Amén. Jesús comía. Y a él lo acusaban, le decían, vino el Hijo del Hombre, dice Lucas 7:34, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino y abrigo de publicanos y pecadores. Él vivía, él comía, él bebía con los publicanos y los pecadores, pero él no era igual. Entonces dicen, no les estoy diciendo que no se junten con la gente del mundo, no, les estoy diciendo que cuando hay un hermano en la iglesia que está viviendo así, no se junten con él para ponerlo en evidencia, para que adentro de la iglesia haya esa transformación, ese cambio. Jesús era santo totalmente. Y más bien ese santo se mete pues con las personas de este mundo. Hermanos, nosotros estamos en el mundo. La luz está brilla en medio de las tinieblas. La sal brilla en medio, es puesta dentro de la comida. Pero la luz debe estar iluminando. ¿Y cómo ilumina? Con un vivir santo. Amén. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y en Lucas 11 nos habla también de la iglesia. Dice esto en Lucas 11, versículo 33. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El estado del ojo es, si te llegó la levadura y te leudó, ya tu ojo es malo. Mira pues, dice el versículo 35, miren lo que le dice a Jesús. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Que tú creas que tienes la luz del mundo, como mucha gente, y predica todavía. Pero está en tinieblas. Dice el versículo 36, así que dice, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén, hermanos. No se trata de despreciar a los pecadores, a los homosexuales, a los fornicarios, a los ladrones. Se trata de amarlos como Cristo. Dios los ama, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tenemos que vivir entre ellos, amén. Pero ellos deben ver una vida diferente a la nuestra, una vida de fe, una vida gozosa. No se trata de ir a pelear contra ellos como lo que vimos en la Argentina, ¿verdad? Los cristianos peleando contra los gays. No, Señor. Más bien se trata de vivir con ellos de tal manera que nuestra vida sea un testimonio. Nuestra vida llena de santidad, llena de gozo, llena de paz, que no se corrompe, sino más bien que alumbra. Esta es la manera que Dios quiere.